En la reunión de exalumnos de la universidad, David, el antiguo amor de mi esposa, le hizo una pregunta que parecía flotar en el aire. Si pudieras volver a empezar, le dijo, ¿te casarías conmigo? Mi esposa, Sara, lo miró fijamente y respondió con firmeza, sí. La mesa entera, llena de nuestros antiguos compañeros de clase, quedó en completo silencio. Todos esperaban a ver cómo reaccionaría. Pero para sorpresa de todos, empecé a aplaudir, despacio al principio, y luego con un poco más de entusiasmo. Aún no es demasiado tarde, dije en voz lo suficientemente alta para que toda la mesa me oyera. No pierdan esta oportunidad otra vez. La sala, que hasta entonces había estado llena de conversaciones, quedó en silencio al instante. Mis compañeros intercambiaron miradas nerviosas, con los ojos muy abiertos, entre la sorpresa y la expectación por el drama. Todos me miraban, esperando a que estallara o me derrumbara. Con calma, tomé un sorbo de mi bebida, como si la mujer que confesaba sus sentimientos no fuera mi esposa, con quien llevaba 7 años casado. Tras terminar la bebida caliente, me levanté y seguí aplaudiendo. Todavía no es tarde para casarse, repetí. No pierdan la oportunidad. La sala quedó aún más silenciosa. Parecía que nadie podía comprender por qué alguien se humillaría así voluntariamente. Incluso Sara me lanzó una mirada penetrante, con los ojos llenos de confusión y duda. Probablemente pensó que estaba intentando armar un escándalo o que planeaba algún tipo de venganza. El presidente de la clase, intentando ser un buen anfitrión, se apresuró a calmar la situación. David y Sara solo están bromeando, ¿verdad, Mark? Pero lo ignoré y me volví hacia Sara y nuestros compañeros, explicándoles con seriedad. No estoy borracho, ya decidí divorciarme de Sara. David, no pierdas esta oportunidad. Tras decir eso, miré a David con una sonrisa burlona. No te acobardes como hace 7 años, diciendo que no eres lo suficientemente bueno para Sara. El rostro de Sara se ensombreció y frunció el ceño. Sus ojos, fijos en mí, estaban llenos de preguntas y disgusto. Mark, ¿estás loco? Solo bromeaba con David, ¿por qué te enojas tanto? Me quedé sin palabras. Durante 7 largos años, Sara me trató como si fuera un pusilánime. ¿Y ahora se supone que debo aceptar que coquetee abiertamente con su primer amor delante de todos? Quien quiera lidiar con esta humillación, que lo haga. En realidad, es culpa mía. Durante 7 años, mi amor por ella me llevó a malcriarla hasta el punto de que ya no se reconocía a sí misma. Sin embargo, Sara era como una roca que nunca logré ablandar. Incluso después de 7 años de mi devoción, su corazón solo tenía espacio para David. Si no hubiera descubierto por casualidad el secreto de Sara, probablemente seguiría haciendo el ridículo, rondando a ella y esperando su afecto. Hace 3 meses encontré una publicación que Sara había hecho en un blog privado. Llevamos 7 años casados. Nos juntamos porque nuestros padres lo querían. Sin ninguna chispa, nuestro matrimonio se ha vuelto insípido. Veo el final de este camino. De repente me di cuenta de que no puedo seguir viviendo en la ignorancia. Hace unos días, mi primer amor regresó. Quiero el divorcio, pero tengo demasiados lazos con él, tanto en mi vida personal como laboral. ¿Qué debo hacer? La publicación se hizo hace un mes, justo cuando David regresó a la ciudad. Resulta que Sara llevaba tiempo planeando irse. De hecho, yo ya intuía que las cosas iban a cambiar. Al principio, durante los primeros años de nuestro matrimonio, Sara fue bastante cariñosa conmigo. Pero después de que David apareció, perdió toda la paciencia, llegando incluso a no querer volver a casa y a menudo se quedaba fuera toda la noche. Cuando vi esa publicación, me tembló la mano mientras sostenía el cigarrillo. El cenicero de mi escritorio rebosaba de colillas. El reloj de la pared hacía tic-tac con fuerza en la habitación silenciosa, como una cuenta atrás para el fin del mundo. Abrí el móvil y revisé el historial de chat. El último mensaje era mío, preguntándole cuándo volvería. No había respondido. Después de pasar toda la noche allí sentada, Sara seguía sin volver a casa. Sin embargo, actualizó sus redes sociales con una nueva foto. Era una imagen de 2 siluetas contemplando el amanecer. El pie de foto decía, me alegra que estés aquí. Amigos comunes, dando por hecho que la persona a su lado era yo, empezaron a felicitarla en los comentarios.
Sara le respondió personalmente a uno de ellos, no a él. Me sentí ridiculizado. Sara había perdido toda vergüenza, mostrándose abiertamente ambigua con otro hombre. Amplié la foto y capté las letras de un pequeño tatuaje en su muñeca, iluminadas por la luz del sol. Me dolió el corazón. Debe. Ingenuamente, una vez pensé que estos últimos 7 años serían suficientes para que Sara lo olvidara. Pero la realidad demostró que estaba completamente equivocada. 7 años solo hicieron que a Sara le resultara más difícil olvidar a David. Estaban hechos el uno para el otro. Yo solo fui un oportunista que se interpuso en su camino. Papá, tengo hambre. ¿Dónde está mamá? Mi hija Emily se frotó los ojos, quejándose con su vocecita infantil. Papá, hueles mal. ¿Por qué fumas tanto? Arrugó la nariz y frunció el ceño. Al ver a Emily, sentí una oleada de energía que me levantó el cuerpo rígido. Forcé una sonrisa. Mamá volverá más tarde. Deja que papá se cambie y prepararemos el desayuno. Emily era nuestra hija, a quien había adorado durante 4 años. No podía dejar de pensar en ella. Después de dejar a Emily en la guardería, la desesperación y la tristeza me invadieron al verla alejarse. Si Sara y yo nos separamos, ¿qué pasará con Emily? Solo tiene 4 años. Quizás Sara simplemente no ha visto a David en un tiempo y se está poniendo al día. Al fin y al cabo, tenemos a Emily. Pensándolo bien, llamé a Sara. Su respuesta fue fría e impaciente. Mark, ¿qué pasa? Ah, ¿vienes a preguntar por mí? Acabo de ver el amanecer con David. ¿Por qué eres tan sensible? Sentía que el corazón me sangraba. Lo único que pude hacer fue responder a regañadientes, no, solo quería saber si estabas ocupada. Ya estoy de vuelta en la oficina, voy a una reunión. Adiós. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Sosteniendo el teléfono, forcé una sonrisa amarga. ¿Cuándo Sara y yo dejamos de poder intercambiar siquiera 3 frases? ¿Se acabará nuestro matrimonio de 7 años? ¿Aquí? Pero Emily. Ella no puede estar sin su madre. Al darme cuenta de esto, decidí intentar reconquistar a Sara. Compré algunos de sus cupcakes favoritos y me dirigí a su oficina. Al fin y al cabo, estamos casados, así que no debería importar quién dé el primer paso. Me repetía eso para consolarme, pero justo al llegar al edificio, oí a unos empleados hablando. Se preguntaban sobre la relación entre el nuevo socio y el jefe. Decían que hacían buena pareja, que parecían hechos el uno para el otro. Pero un momento, dijo uno. ¿No se llama Mark el marido de nuestra jefa? ¿Y no se llama David ese socio? Ese nombre me impactó, acelerándome el corazón. ¿De verdad estaban hablando de Sara y David? Me temblaba la mano que sostenía los cupcakes, y con una sensación de inquietud, me dirigí a la oficina de Sara. Las luces estaban encendidas. Justo cuando iba a abrir la puerta, oí voces. Era la voz de David, y me quedé atónita al darme cuenta. ¿Qué hacía él allí? Sara, ¿por qué estamos hablando de esto?, dijo David. Esta empresa se creó pensando en ti. No te imaginas cuánto te he echado de menos todos estos años. Entonces oí la emotiva respuesta de Sara, y por la rendija de la puerta vi a David abrazarla con fuerza. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, con la mente dando vueltas por lo que acababa de presenciar. Ni siquiera recuerdo haber salido del edificio de oficinas, solo me sentí aliviada de que nadie me viera, lo que me brindó un mínimo de dignidad. Pero la imagen de Sara con David no se me borraba de la cabeza. Sara y yo crecimos juntas. David, en cambio, era como el héroe de una novela romántica. Fuimos todos juntos al instituto, pero luego yo me fui a estudiar al extranjero, mientras que Sara y David fueron a la misma universidad. Oí que eran la pareja ideal, la envidia de todos. Incluso apostaban por su futuro, y la mayoría estaba convencida de que se casarían justo después de graduarse. Pero justo cuando estaban a punto de dar ese paso, las diferencias en sus orígenes familiares se convirtieron en un gran obstáculo. David provenía de una familia obrera común y corriente, mientras que la de Sara era adinerada y no aceptaba a un yerno sin dinero ni estatus. Así que David se fue. Terminé casándome con Sara por un acuerdo familiar.
Y ahí estaba David, de vuelta con riqueza y poder, derribando los muros que una vez lo separaron de Sara. Ese pensamiento me llenó de desesperanza, con el corazón destrozado. Quizás nuestro matrimonio se acercaba a su fin, frustrado. Conduje sin rumbo durante un rato antes de regresar a casa. En cuanto llegué a la puerta, oí risas dentro. Al abrirla, vi a Emily jugando en brazos de David, con Sara observándolas al fondo, con un delantal puesto. Era una escena doméstica acogedora, pero lo único que sentí fue que todo se me escapaba de las manos. La ira me invadió. Esta era mi casa, mi esposa, mi hija. ¿Quién le había dado a David derecho a estar aquí? Cegado por la rabia, abrí la puerta de una patada, y en medio del caos de los gritos de Emily, me enzarcé en una pelea con David. Al final, Sara se fue con David y Emily. Antes de irse, me miró con frialdad. Mark, más te vale rezar para que David esté bien, o no te lo perdonaré. Cualquier esperanza que aún tuviera para Sara se desvaneció. Sentada entre el caos de los muebles volcados, rompí a llorar. Todos mis años con Sara no se comparaban con los 4 años que ella pasó con David. Han pasado 2 semanas desde aquel día, y este reencuentro es la primera vez que veo a Sara de nuevo. Volví a la realidad de golpe. De pie en la penumbra del restaurante, Sara me miró con desprecio. Sonreí y dije que solo iba al baño. Pero al salir, aparecieron Sara y David, y Sara se me acercó con el ceño fruncido. Mark, solo era una broma con David. ¿Por qué no entiendes una broma? ¿Qué sentido tiene armar tanto lío? Me quedé callada, preguntándome por qué estaba molesta. Yo soy la que le está dando la razón, la dejo ser libre. ¿Por qué no estaba contenta? Les estoy dando permiso para estar juntos, dije. De lo contrario, una infidelidad quedaría fatal, y no quiero quedar como una tonta. Los papeles del divorcio están listos. Emily viene conmigo, y ahora puedes ir tras tu verdadero amor. Ya no tendrás que desahogarte en línea sobre tus frustraciones. Sara pareció sorprendida, quizá por mi tono serio o porque sabía que había visto sus publicaciones. Te enviaré los papeles del divorcio. Podemos ultimar los detalles en la oficina más tarde. Dicho esto, me di la vuelta y me marché sin dudarlo. Quizá al darse cuenta de que hablaba en serio, David empezó a hacerse el amable. Sara, tal vez deberías disculparte con Mark. Parece que lo dice en serio, y además tienen una hija juntos. Pero Sara, aún desafiante, dijo, si no fuera por Emily, me habría divorciado de él hace mucho tiempo. Si él está de acuerdo con terminar la relación, mejor aún. Aunque estaba preparada para el divorcio, escuchar sus palabras frías todavía me dolía. Durante todos estos años, no pude despertar a alguien que fingía dormir. Mis uñas se clavaron en mis palmas, dejando marcas rojas. 7 años perdidos, dejando que Sara consumiera mi vida. De ahora en adelante, viviré para mí. Volví al puesto. Todas las miradas estaban puestas en mí. Un triángulo amoroso es un tema jugoso para el chisme. Justo después, Sara entró también, con semblante serio, siguiendo a David. Un ambiente extraño llenó la sala. El prefecto se acercó corriendo y me susurró, Mark, ¿de verdad estás aquí? No pude evitar sonreír. No es broma. Ya he hecho el reparto de los activos. Es justo y equitativo, mitad y mitad. En cuanto a esa empresa, miré a Sara y David. Podéis quedárosla como regalo de boda. Al fin y al cabo, no lleva también vuestro nombre. Tiene un significado especial. Al oír el nombre de la empresa, Sara y David, los compañeros que en un principio iban a decir algo, se quedaron callados. Somos amigos del instituto. Todo el mundo sabía de Sara y de mí, novios desde la infancia, la pareja perfecta. En aquel entonces, muchos pensaban que terminaría con Sara. Pero cuando estaba a punto de confesarle mis sentimientos, ella ya estaba con David. Les deseé lo mejor, o eso creía, hasta que me di cuenta de que David no era de fiar. Él le falló a Sara. Así que volví a su vida, la cuidé, la amé y le hice una promesa ante nuestras familias. Sara se convirtió en la persona más importante para mí. Mis amigos me llamaban simplón o decían que estaba dominado. Yo me reía. Que mi esposa me cuide es la felicidad.
¿Cómo es que amar a alguien es ser un arrastrado? Ahora, todo me dice que ser un arrastrado no te beneficia en nada. Cuando salí del restaurante después de la reunión, estaba oscureciendo. Empezó a lloviznar justo cuando iba a arrancar. Sara subió al coche de un salto. Eché un vistazo afuera a propósito. David estaba en los escalones, mirándonos fijamente. ¿No vas con él?, pregunté con calma, como si no tuviera importancia. Sara pareció sorprendida. Yo no conducía. ¿Por qué no iba a ir contigo? Me quedé callada. Condujimos a casa en silencio. Una vez en casa, Sara empezó a hablar mientras se quitaba los zapatos. Mark, voy a descansar un rato. ¿No dijiste que habías comprado las cerezas que me gustan? Lávame algunas, ¿quieres? Primero me acuesto. Fue una petición casual de Sara. No respondí, simplemente le entregué los papeles del divorcio en silencio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Mark, ¿hablas en serio?, preguntó con voz aguda, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo. No puedes simplemente tener un berrinche sin límites, Mark. Bajé la cabeza. De repente me sentí tan cansado. Sara nunca me consideró importante, pero esperaba que la amara como si fuera el primer día. Yo también soy una persona, ¿sabes?, dije en voz baja. Yo también necesito amor. Me giré hacia ella con seriedad. Sara, ¿de verdad tengo que armar un escándalo? Ya quieres terminar con esto y estar con David, ¿no? Solo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué tanto alboroto ahora? Sara se quedó paralizada. Después de lo que parecieron siglos, firmó los papeles furiosa y me los arrojó. Bien, quien no se vaya, pierde. Agarró su bolso y salió dando un portazo. En ese momento, sentí un gran alivio. Volví a trabajar en el grupo Benson después de dejar a Sara. Estaba cansado, pero extrañamente satisfecho. Ya no me preocupaba cómo complacer a Sara ni me sentía mal por su culpa. Quizás dejarla fue la decisión correcta. Pero la vida siempre da sorpresas. Tras una semana de indiferencia, Sara vino a verme con Emily. Al oír a la secretaria decir que la señora Harrison y la señorita estaban allí, me quedé perplejo por un instante. ¿Señora y señorita? Al ver a Sara y Emily en la puerta, lo entendí. Sara había traído las loncheras y me sonreía. Supongo que la noticia de nuestro divorcio llegó a oídos de los Miller. Presionada por sus padres, Sara decidió intentar reconciliarse. A los Miller no les iba bien, y casarse con una Harrison mantuvo su negocio a flote. En cuanto se abrió la puerta, Emily corrió hacia mí y me abrazó. Papá, ¿cuánto tiempo sin verte? Te extrañé mucho. Antes de que pudiera responder, Sara dejó suavemente las cajas. Emily, ¿no te dije que papá está ocupado en el trabajo? Preguntó, volviéndose hacia mí. Preparé algo de comer y traje a Emily para que lo compartieras contigo. ¿Quieres probar? Al ver los ojos ansiosos de Emily, asentí. Sara se iluminó, abrió las cajas y me dio los palillos. Mark, inténtalo. Me quemé. La mano haciéndolo. Al mirar hacia abajo, vi la quemadura en la mano de Sara por cocinar. Normalmente me habría apresurado a solucionarlo de inmediato. Pero ahora. Justo en ese momento, al ver los platos en las cajas, cualquier remordimiento o sentimiento de compasión que tuviera desapareció. Había camarones, almejas picantes y cangrejo al vapor. Tenía muy buena pinta, pero no me apetecía. Sara notó que dudaba y me preguntó, ¿pasa algo? ¿No te gusta? Las gambas están frescas. Tras un rato de silencio, al final dije, soy alérgica al marisco. Sara se quedó atónita, y con timidez, dijo, lo siento, Mark, olvidé que eras alérgico. Era la primera vez que se disculpaba. Siempre que Sara y yo discutíamos, yo era quien pedía disculpas. Tal vez nunca aprendió. Sabía que a David le encantaba el marisco, pero por alguna razón, no sentí nada. Al ver mi silencio, el ánimo de Sara cambió radicalmente. Dejó caer los palillos sobre la mesa con un golpe seco. Me disculpé. ¿Qué más quieres? Suspiré, mirando fijamente a Sara.
Divorciarse, si quiere. No tiene de qué preocuparse. Los Harrison y los Miller se conocen desde hace muchísimos años. El divorcio no nos hará sentir incómodos. Sara perdió los estribos al instante. Se quedó mirando fijamente un rato antes de tomarme la mano y disculparse. Mark, te lo ruego. No hagas esto. ¿No dijiste que me amarías para siempre? Sentí un gran peso en el corazón. Pero Sara, fuiste tú quien dijo que no me quieres. Alargar esto no tiene sentido. Se lo explicaré a nuestras familias. Han compartido tantos años juntos. Lo entenderán. Sara guardó silencio. Cuando por fin levantó la vista, lo único que pudo decir fue, lo siento. Llegó abril y la gala anual de la Cámara de Comercio de J City se acercaba. Normalmente, Sara era mi acompañante. Pero este año, mientras pensaba a quién llevar, una mujer se abalanzó sobre mí con una taza de café. En un instante, el café me empapó por completo, dejando manchas por toda mi camisa blanca impoluta. ¡Maldita sea! Era completamente nuevo. Fruncí el ceño, a punto de decir algo. La mujer que estaba frente a mí no paraba de disculparse, insistiendo en que había sido un accidente. Suspiré con resignación. Está bien. Solo ten cuidado la próxima vez. Ese café está muy caliente. Justo cuando iba a irme, la mujer soltó una carcajada y me señaló. Mark, sigues siendo el mismo. Qué amable, dejar que alguien te empape en café y seguir adelante tras una disculpa. Me giré y reconocí su rostro familiar. ¿No me reconoces? No tienes conciencia, ¿eh? Su rostro era el mismo que recordaba, y me sorprendió gratamente. ¿Eres Chloe? ¿Cuánto tiempo llevas de vuelta? Qué curioso que preguntes. ¿Estás libre esta noche? Chloe negó con la cabeza y por fin pude relajarme, ya que tenía cita. Cuando Chloe fue a probarse un vestido, recibí un mensaje de Sara. Me preguntaba qué me iba a poner para la gala para poder combinarlo. Le respondí rápidamente, diciéndole que ya tenía pareja. Luego apagué el teléfono sin siquiera mirarlo. En la gala, las copas tintineaban mientras las figuras más destacadas de J City socializaban, incluidos los padres de Sara. Mis padres, por su parte, optaron por tomarse unas vacaciones desde que regresé al grupo Benson. En las familias adineradas, la idea de un matrimonio adecuado está muy arraigada, así que todos sabían de mi boda con Sara. Pero cuando entré del brazo de Chloe, el rostro de Sara se ensombreció. Se levantó el vestido y se acercó dando un portazo. Mark, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué está contigo? Sara estaba furiosa, con la ira reflejada en su rostro. Chloe se inclinó hacia mí y me susurró una pregunta que solo mis labios pudieron expresar. ¿Es tu exesposa? Asentí. De camino, le conté a Chloe la historia de Sara y mía. Al instante, Chloe cambió el agarre de mi brazo a mi mano, con su voz tan dulce como siempre. Mark, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué te llama? Da un poco de miedo. Tengo miedo. No pude evitar reírme entre dientes. La habilidad de Chloe para provocar a la gente seguía intacta, incluso después de su estancia en el extranjero. Sara se enfureció aún más, casi dando pisotones con sus tacones. Mark, ¿quién es ella? ¿Acaso esto era un plan para vengarse de mí? Siempre he sido tu esposa. ¿Cómo te atreves a traer a otra mujer como acompañante? La expresión de disgusto de Sara me dejó sin palabras. Ella lo fue todo para mí, y sin embargo, se mostraba indiferente. ¿Para qué defender ahora el título de esposa, cuando la mirada de David casi me taladraba? Con un gesto de cabeza hacia donde estaba David, dije, Sara, David está justo ahí. ¿Por qué me buscas? Sara se quedó paralizada, y las lágrimas comenzaron a caer. ¿Cuándo se había vuelto Mark tan impaciente con ella? Sara abrió la boca para explicar, pero no le salieron las palabras. Lo único que pudo articular fue una débil aclaración, yo no. David y yo nos encontramos por casualidad, solo. Hablamos un poco. Me reí. David, un recién llegado, consiguió una invitación a esta fiesta tan fácilmente. Sin la ayuda de Sara, lo dudo.
En ese momento, David apareció junto a Sara, le quitó la bebida con delicadeza y le habló con cariño. Anoche te emborrachaste. Mejor no te pases hoy. No queremos que se pierda otro mensaje. Su mirada se dirigió fugazmente hacia mí y me quedé sin palabras. ¿Sara me bombardeó con mensajes anoche porque había estado bebiendo? La sugerencia de David implicaba que no debía preocuparme. No iba dirigido a mí. Estaban juntos en ese momento. Al levantar la vista, me topé con la mirada desafiante de David. ¿Acaso este tipo teme que esté reconsiderando el divorcio? Antes de que pudiera responder, Sara se soltó rápidamente del agarre de David y explicó apresuradamente. Mark, anoche estaba muy borracha, pero lo decía en serio. No puedo dejarte ir. He estado pensando desde que mencionaste el divorcio, y a pesar de lo que creía que sería felicidad, siento que he perdido algo. ¿Me crees, verdad? Fruncí el ceño, sintiéndome desconectada. ¿Para qué dar explicaciones? Estamos prácticamente divorciados. Ahora sus acciones son solo suyas. La tensión entre nosotros llamó la atención de todos. Para aclarar las cosas antes de que los rumores nos invadieran a todos, ignoré la mirada suplicante de Sara. A todos les dije claramente, sí, nos estamos divorciando, pero los Harrison y los Miller aún mantienen una buena relación, así que lo que haga Sara ya no me incumbe. Como Sara no quería que el divorcio se hiciera público, déjenme hacerlo a mí. Cuando terminé la relación sin rodeos, los ojos de Sara se abrieron de par en par y su expresión se congeló. Me miró fijamente, con los ojos llenos de confusión y desconcierto. Mientras tanto, los ojos de David brillaban con entusiasmo y determinación. Sara tardó en reaccionar. Alzó la voz bruscamente. No estuve de acuerdo con el divorcio. No estoy de acuerdo, respondí con calma. Ya has firmado los papeles del divorcio. Tú misma las firmaste. Dijiste que ya no querías estar conmigo, que tu primer amor había regresado. ¿Quieres el divorcio? ¿Quieres más detalles? ¿Basta? Sara negó con la cabeza, mordiéndose los labios, con la esperanza de ablandar mi corazón. Hubo un tiempo en que su puchero me hacía dejarlo todo para consolarla, pero ahora estoy agotada. No voy a perseguir a alguien que ya no me quiere. Cuando comprendí el significado de mis palabras y vi a David y Sara prácticamente alardeando de su relación, los padres de Sara se sintieron humillados y la sacaron de la fiesta. De alguna manera, después de decir todo, sentí un alivio increíble. Chloe incluso me aplaudió, sorprendida de que Mark por fin se hubiera defendido. No estuvo mal, no estuvo mal. Después de que terminó la fiesta, dejé a Chloe en su casa. Bajo la mirada asesina de su marido, entré a tomar una taza de té. Al ver a Ryan abrazado a Chloe, no pude evitar reírme y les levanté el pulgar. Ustedes dos son el uno para el otro. Les deseo una vida llena de felicidad juntos. Alzó la barbilla con orgullo. Claro que sí. Mi marido me quiere y yo le quiero. De regreso a casa, pensé en la relación entre Chloe y Ryan y suspiré. Supuse que tal vez nunca encontraría otra pareja. Tengo miedo. Amar a alguien es agotador. Después de ese día, cuando terminó la fiesta, Sara parecía haber perdido el control. Me llamaba y me enviaba mensajes constantemente preguntándome qué estaba haciendo. Me irritaba. Era irónico, porque me veía reflejada en el comportamiento implacable de Sara. Al principio, solo la bloqueé, pero luego la eliminé y la añadí a mi lista negra, y volví a centrarme en mi vida. Que Sara se niegue al divorcio no me importa. Ya he presentado una demanda, aunque me dé pena Emily. Así que cuando Emily me pidió que la llevara al parque de atracciones, acepté encantada. Pero cuando vi a Sara agarrando la mano de Emily por un instante, quise darme la vuelta e irme. Sin embargo, la voz de Emily me detuvo en seco. Papá, te extrañé muchísimo. ¿Puedes jugar conmigo? Forcé una sonrisa y atrapé a Emily cuando corrió hacia mí. Todo vuelve. Una vez intenté usar a Emily para retener a Sara, pero al final, me perjudiqué a mí misma. Para no disgustar a Emily, la llevé a dar una vuelta en el carrusel y me saqué fotos con Sara. Fue muy emotivo, tanto que por un momento pensé en dejarlo pasar, en olvidar el pasado. Pero ese pensamiento desapareció enseguida.
Observé a una Sara transformada y me advertí a mí misma que no debía repetir los mismos errores. Sin embargo, al regresar de comprar helado, presencié una escena que me impactó. David estaba jalando violentamente a Emily, con el rostro enrojecido mientras le gritaba. Ya te lo dije, Mark no es tu padre. Tu verdadero padre soy yo. Llámame David. Sara intentó proteger a Emily de las groserías de David. ¿Por qué le dices esto a la niña? Es demasiado pequeña para entender. ¿Entender qué? ¿Entender que quiero volver con ustedes? Las dos son mías. ¿Por qué seguir con Mark? Se está divorciando de ti. ¿No puedes verme a mí? El sol brillaba con fuerza. El helado se derritió en mi mano, pegajoso. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Cada palabra de David me parecía un demonio del infierno que me arrastraba a un abismo. Espera, ¿qué? ¿Emily no es mi hija? Al instante siguiente, David me vio cerca y sus ojos se llenaron de burla y malicia. Sara siguió la mirada de David y me vio. Su rostro cambió rápidamente, reflejando pánico. Mark, déjame explicarte. No sé por qué está David aquí. De verdad que no he tenido contacto con él. Créeme. ¿De quién es la hija de Emily? Mi voz sonó ronca. Al oír mi voz, Sara se quedó paralizada como una estatua de mármol. La sujeté con fuerza por los hombros. Dime, Sara. Dime que Emily es mi hija. Dilo rápido. Pero el silencio de Sara lo confirmó todo. David se acercó con una sonrisa de suficiencia, la abrazó y me lanzó una prueba de paternidad. Gracias, Mark, por criar tan bien a mi hija. De repente, la ira me invadió y me abalancé sobre David, intercambiando golpes, puño contra carne. Emily es mi hija. Es mía. Emily vio esto y empezó a golpear a David, gritando, «Eres un hombre malo. Estás acosando a mi papá. Te voy a pegar». Al ver a Emily acercarse corriendo, me contuve y David tomó la delantera. Dolorido, observé a David y a Emily con atención. Solo entonces me di cuenta de lo parecidos que eran. En un instante, mi mente se quedó en blanco. Todo parecía un sueño doloroso e insoportable. Cuando desperté, me encontré en un hospital. El olor a desinfectante frío persistía bajo mi nariz, mi mente confusa, pesada e incapaz de pensar. Sara estaba sentada a mi lado, con los ojos enrojecidos. Mark, ¿estás despierto? Retiré la mano de la suya, con los labios pálidos. ¿Dónde está Emily? La mandé a casa. Cerré los ojos y pregunté con voz ronca, ¿cuánto tiempo hacía que había pasado lo de Emily? Sara dudó y dijo que fue hace 5 años, cuando yo fui al extranjero por un viaje de negocios. Hace 5 años, Sara cerró un trato en el extranjero y se fue a Estados Unidos. Poco después, quedó embarazada. Ahora que lo pienso, su comportamiento era realmente extraño. Cuando estábamos juntos, lo trataba como una obligación, incluso me dijo que no quería hijos. Quiero mucho a Sara, y como sabía que mi hermano mayor estaba cerca, tener hijos no me parecía un problema. Tras su regreso, se mostró inusualmente efusiva conmigo. Ahora que lo pienso, quizás Sara intentaba compensarme por culpa. Han pasado 2 días desde que supe que Emily no era mi hija. Durante ese tiempo, me encerré en mi habitación, repasando las fotos de la infancia de Emily. Con el corazón apesadumbrado, decidí contactar a Sara. Me contestó casi de inmediato, a diferencia de antes, cuando a menudo era imposible contactarla. Mark, ¿me has perdonado? Su voz sonaba ansiosa al otro lado de la línea. ¿Cuándo podemos vernos para hablar? Vale, voy para allá enseguida. Quedemos en casa. Llegaré pronto. Iba a decir que aún estaba en la oficina, pero Sara colgó rápidamente. Para cuando terminé de trabajar, ya había oscurecido. Al salir del ascensor, vi a Sara agachada junto a la puerta. Al verme, sus ojos se iluminaron. Mark, ¿estás en casa? ¿Por qué no funciona mi llave?, preguntó con un tono de decepción. Se me olvidó decirte que cambié las cerraduras. La casa es mía. La otra te la quedas tú. Mark, no seas tan distante.
Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname, ¿sí? Haz como si solo hubiera hecho un pequeño viaje. Te juro que no te volveré a hacer daño, suplicó. No podía creer lo que oía y le espeté: Sara, llevamos 7 años juntos. Me despreciaste, te fuiste, ¿y ahora te arrepientes? ¿Qué significó para ti? Sara palideció, sus ojos se enrojecieron. Mark, sé que la he liado. ¿No puedes perdonarme esta vez? Guardé silencio. Fue entonces cuando Emily salió corriendo y me abrazó la pierna. Papá, ¿nos vas a dejar a mamá y a mí? Los ojos de Emily estaban llenos de lágrimas. Tenía que admitir que saber que Emily no era mía no cambiaba la forma en que sus lágrimas me conmovían profundamente, pero sabía que no podía dejar que esto siguiera así para siempre. Sara trajo a Emily a propósito para ablandarme. Al darme cuenta de eso, aparté a Emily sin decir palabra. Emily, no soy tu padre. Eres la hija de Sara y David. Quizás la niña no entendía por qué el padre que la había consentido durante 4 años la rechazaba de repente, pero yo tenía que seguir adelante con mi nueva vida. Cuando me disponía a irme, Sara me llamó con el rostro pálido. Mark, ¿de verdad vas a renunciar a nuestra historia tan fácilmente? Tenemos a Emily. ¿Te importa, verdad? Podría darte otro hijo si no quieres a Emily. Por favor, Mark. Suspiré. Sara, te equivocas. Amar a alguien puede surgir con una mirada, un instante. Mi amor por ti creció con el tiempo, pero también creció la decepción, por tu indiferencia, tu frialdad, tu rendición. Ya basta. Quiero irme. Una vez te amé de verdad, pude sacrificarlo todo. Pero mi amor implacable se consumió como una polilla atraída por la llama. Jamás vi en ti ni una chispa de amor. Un poco me habría convencido, pero ya no puedo convencerme. Nunca olvidaré tu confesión a David. Sara palideció. Lo siento, Mark. No me impidió irme. Se quedó allí, con Emily en brazos, llorando, mirándome marchar. Más tarde, me separé definitivamente de Sara. Oí que ella tampoco acabó con David. Epílogo. Soy Sara. Estuve casada con Mark durante 7 años, hasta que nos separamos cuando yo tenía 30. La culpa fue mía. Le fallé a Mark. La hija a la que tanto quiso durante 4 años no era suya. Aquella noche en Estados Unidos con David fue emocionante. Fue mi primer amor. Si las cosas hubieran sido distintas, quizá ya estaríamos casados y con hijos. Así que, cuando quedé embarazada, una secreta esperanza floreció en mi interior. Pero cuando nació nuestra hija, se parecía tanto a David. Sentí miedo y me invadió la culpa. Luis nos adoraba a mi hija y a mí. Eso solo puso de manifiesto lo bajo que había caído. No merecía a Mark. El regreso de David me emocionó de una manera que Mark no pudo. Estaba completamente absorta en ello. Hasta que Mark descubrió la verdad, estuve aterrada, pero a la vez, de alguna manera, aliviada. Había perdido a Mark por completo. 3 años después de nuestro divorcio, me diagnosticaron cáncer de estómago. El médico dijo que se debía a mi consumo de alcohol y a mis malos hábitos alimenticios. En ese momento, no pude evitar pensar en Mark. Cuando aún estábamos juntos, me preparaba comidas especiales para mi gastropatía, siempre el desayuno. Sin Mark, ahogaba mis penas en alcohol. Muchas veces me pregunté por qué había perdido a Mark, por qué había cometido tantas acciones dolorosas. Lo lamenté profundamente.